Hello, my name is Alexander Santos. I'm sitting here with Olivia Santos. the date is December 8th, 2019, and we are recording this interview in my house in Cicero, Illinois. Where are you from? Yo soy del estado de Morelos, México. Um, ¿Cómo fuiste? How was your childhood? Yo tuve una infancia muy feliz y tranquila. Um, ¿Cómo fueron tus papás? Mis padres fueron muy amorosos, me consentían mucho. Ah, yo era la más pequeña de mis hermanos, por lo tanto yo fui muy consentida, me complacían, me compraban casi todo. Eh, Vivía muy feliz en mi casa con mis padres. Um, ¿Cómo fue mi papá su novio cuando fueron más? Él fue muy, cuando éramos novios, él era muy romántico, me regalaba mucha música romántica, hablábamos mucho por teléfono, porque él vivía aquí en Estados Unidos y yo vivía en México. En ese tiempo se usaba mucho el correo regular, normal. Entonces me enviaba por correo eh, cassettes. En ese tiempo eran cassettes de música. Casi todas las semanas yo recibía un cassette en un sobre que él me grababa de sus artistas favoritos. Me escribía cartas cada semana, cada 2 semanas. Esas cartas yo todavía las conservo, donde él me platicaba mucho acerca de la vida que había aquí en Estados Unidos. Mm, ¿Dónde fueron para citas? Él iba para México cada 3 meses, cada 6 meses a verme, a visitarme. Y como él vivía más tiempo aquí en Estados Unidos, más bien yo era la que lo invitaba ya a visitar cosas de México. Lo invitaba al cine, fuimos al cine, íbamos a ver algunas ruinas arqueológicas eh, que estaban muy altas en una montaña. Este, ese tipo de citas teníamos. Mm, este, do you miss your childhood? Sí, yo extraño mucho mi infancia, sobre todo mi casa donde vivía yo con mis padres. Tengo muchos recuerdos tan bonitos, algunas mascotas que yo tuve, que eran muy cariñosas conmigo, este, mis amigos de la infancia, los juegos que yo jugaba de niña. Eh, Jugaba yo en la calle con niñas de mi edad, no a peligros en aquel tiempo. Era muy divertido, jugábamos fútbol, este, y siempre era muy pacífica la vida en ese tiempo allá donde yo vivía, y esas cosas son las que más extraño. ¿Cómo se sentía ser una mamá? El, Cuando yo tuve a mi primer hijo, pues fui una mujer muy feliz porque me estaba realizando como mamá. Este, pues era un hijo muy deseado por parte mía y de mi esposo. Deseamos a ese niño, lo consentimos mucho, lo cuidamos. Yo aprendí muchas cosas de lo que es ser mamá y entendí en muchas de ellas a mi propia mamá. Supe por qué mi mamá se portaba de alguna forma.
ya cuando yo tuve a mi hijo, pues yo también lo quería proteger y cuidar como mi mamá me protegió a mí. ¿Quién es tu favorito hijo? Yo no tengo hijos favoritos, tengo 3 hijos, pero ninguno de ellos es el favorito. Cada uno de ellos tiene sus cualidades, sus cosas buenas, muy pocas cosas malas tienen ellos. Entonces a cada uno de ellos los amo, los quiero de diferente manera quizás por su forma de ser que tienen cada uno de ellos, pero no hay favoritos para mí. Ah, cuando fuiste niña chiquita, ¿ganabas en trouble? Yo casi nunca estuve en problemas. Como era muy cuidada por mis padres, fui una niña muy tranquila, bien portada y muy pocas veces, creo que fueron veces contadas que yo pude haber estado en problemas. ¿Qué cosa más mala que hiciste? Cuando yo era niña, eso siempre me recuerdo. La cosa más mala que yo hice fue en una ocasión yo salí de la escuela, iba como en 5.º grado y yo tenía una prima que iba en el mismo salón que yo. Y ella me invitó a su casa con mi tía, su mamá de ella. Y pues a mí se me hizo fácil irme con mi prima caminando a su casa. Y pues yo me iba sola a mi casa cuando salíamos de la escuela. Entonces yo me fui a la casa de mi tía con mi prima y ahí estuvimos jugando toda la tarde. Pero yo no pensé que mis padres estaban preocupados de por qué yo no llegaba a la casa. Entonces yo ni me acordaba siquiera de que ellos estuvieran preocupados. Entonces ya hasta que era ya muy tarde, pues mis primos me acompañaron a la casa y cuando yo llegué a la casa, pues mi papá sobre todo estaba muy enojado de por qué yo había hecho eso y que no les había avisado y ellos estaban muy preocupados y me dieron unas nalgadas. Él me dio unas nalgadas y fue la única vez que él me pegó en mi vida. ¿Tien- ¿Tienes hermanos y hermanas? Sí, tengo 3 hermanos hombres y una hermana. Todos ellos son mayores que yo. ¿Cómo se sentía creciendo con ellos? Eh, yo conviví más con mis 2 hermanos mayores, casi yo no conviví con ellos porque ellos se casaron en ese tiempo que yo tenía unos 7, 8 años. Conviví más con mi hermana y mi hermana Isabel, mi hermano Gary. Eh, pues como yo era la más pequeña, pues siempre ellos me han consentido. Yo viví igual, feliz con ellos. Mi hermana sobre todo, ella siempre, como era mayor que yo, pues ella me sacaba a pasear a otros lugares, donde ella trabajaba. Y pues siempre yo me llevé con ellos muy bien, no había enojos, no había pleitos con ellos. Fui muy feliz también con ellos. ¿Qué querías ser cuando fuiste más grande? Yo cuando era niña, mi ilusión era aprender idiomas, aprender muchos idiomas, el inglés, el francés, el idioma que fuera, pero a mí me gustaba mucho los idiomas, pero también me gustaba mucho la ciencia, la química, y también quería yo estudiar algo relacionado con esas materias. ¿Cómo mi papá te puso a ti? Fue una forma diferente la propuesta de novio o de matrimonio. Matrimonio. De matrimonio. ¿Por qué? Porque él vivía aquí en Chicago
y yo todavía vivía en México. Entonces, él y yo nos conocíamos desde que éramos niños, solamente que él pues se vino muy joven a Estados Unidos. Ya después nos volvimos a encontrar ya cuando éramos adultos. Empezamos a platicar por teléfono o algunas veces que él iba de visita a México, platicamos. Entonces, cuando él me propuso matrimonio, pues lo hizo por teléfono porque él estaba viviendo aquí en Chicago. Me dijo que si nos casábamos, que para hacer una familia. Lo hizo por teléfono y ya después, cuando volvió a ir a México, pues ya lo hizo de una forma más formal, dándome un anillo y volviéndome a preguntar si quería casarme con él. Gracias por usando tu tiempo a hacer este interview. Bye.